Ok. Sí, de acuerdo. No, voy a buscar, más bien, por el momento, como dice, como preguntas tú, Gera, ¿te puedo llamar o cómo te...? Gerard, está bien. Sí, Yera, perdón. Si les llamo a alguien de una manera inapropiada, me lo comentan para corregirlo, ¿no? no, estoy bien. Gracias. Como dice Yera, entonces, vamos a seguir con este horario de clases y que haya un cambio o que yo no pueda, voy a tratar de reponer las clases. Y Silvia pregunta que las dudas de esas clases, pues las haríamos en la siguiente clase o las apuntan y empezamos y las resolvemos la siguiente clase que tengamos en vivo, ¿no? Que para mí van a ser los jueves de 1 a 3, son las clases que me quedan mejor, aparentemente. Otra de las cosas, yo los exhorto a que me llamen por mi nombre, porque, bueno, a mí me gusta así, pero pues, como ustedes gusten, pero entonces siempre me llamen por mi nombre. Y antes de comenzar, bueno, este es un curso, está muy apretado, ¿eh? Está muy apretado, me refiero, está muy ambicioso porque trae un buen contenido de fenómenos electromagnéticos y después una introducción a la física cuántica. Aquellos que hayan estudiado física sabrán que es un curso un poco extenso, pero se parte desde cero, desde conceptos muy, muy básicos. Yo espero que tengan conceptos sólidos de álgebra, de algo de cálculo y a partir de ahí lo vamos a ir desarrollando. Otra cosa antes de comenzar es para enviarles la invitación de la reunión se las envió esta María Luisa, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, no sé si ellos les instruyeron algo acerca de las invitaciones de las reuniones o mejor ustedes me van pasando sus correos y yo hago ¿cómo se llama? Un TXT con sus correos y y entonces ya yo les envío la invitación directamente a sus correos. ¿Qué prefieren? Sí. ¿Sí? ¿Así? Entonces, mándenme sus correos aquí por el chat y de una vez los apunto, ¿no? En un TXT. Tengan cuidado de ponerlo correctamente para que no vaya a copiarlo mal, ¿no?
Ok, a ver. Tengo 1, 2, 3. Tenemos, ¿cuántos? 20 participantes y 19 correos. Perfecto. Muy bien. Entonces, pues arranquemos. Voy a ir exponiendo, pero como les comentaba, y los exhorto porque pues esto es más utilidad para ustedes. Como yo no voy a poder, generalmente cuando se tiene una clase en vivo, uno va exponiendo, va haciendo algo y se da cuenta de si están poniendo atención o tal, o si está más o menos quedando claro para algunos o no. Acá no voy a ver nada, voy a hablar frente a mi pantalla. Entonces, si creen que estoy yendo muy rápido, pues un mensajito en el chat. Si creen que una pregunta, mensaje en el chat, pero igual y yo la leo y la respondo, o bien, eh, les abro. El micrófono ustedes lo pueden silenciar y silenciar ustedes solos, ¿verdad? No lo tengo que hacer yo. Entonces, si ven que no leo el chat o cualquier cosa se me está yendo, me hablan por el micrófono. Oye, repite eso. Otra cosa, mis notas, pues yo ya las tenía escaneadas y son las mismas que voy a usar y que he usado durante algunos años, aunque les sigo cambiando ciertas cosas, ¿no? Entonces, de todas maneras, no, esas trato de no pasárselas, pero pues ya cuando queden video, pues ahí van a estar para que ustedes puedan irlas revisando si es que quieren, ¿no? Y bueno, sin otra, si alguien no me envió correo, otra cosa, ya me acordé. Aquellos que, hayan ya tomado el curso, siento yo que pueden, no tienen que decirme quién o nada, siento yo que pueden aportar mucho para sí mismos y para los demás si preguntan alguna cosa que en la primera ocasión pudiera no haber sido clara o que yo no expliqué bien o lo que sea, ¿no? Entonces eso puede ayudarnos a los nuevos, a mí y a ustedes, o sea, es decir, nos sirve a todos, ¿no? Y bueno, ahora sí les voy. Nunca he compartido pantalla en una presentación de PowerPoint. ¿Saben ustedes si puedo tener toda la presentación y compartir pantalla o tengo que tenerla así como no medio cerrada? O sea, déjenme les muestro. Voy a poner compartir Pues pantalla. nomás le ponen compartir pantalla abajo, viene con un botón verde Ajá, sí, y ya y ahí ya. le dice qué pantalla va a compartir. Ya, ajá, pero sí la puedo poner en forma de presentación. Bueno, pues ahorita lo intento y ahí ustedes me dicen. Sí, como usted la vaya Apenas ya le des compartir, vamos te a ver. pasas a PowerPoint y ya le pones el compartir, el poner pantalla completa. Va, Y ahí él está compartiendo. por aquí. Vamos a eso. Entonces, vamos a ver. Profesor, ¿usted Sí. ya va a subir, va a tardar mucho en subir el video de esto? Yo no los voy a subir. Yo, por ejemplo, este que estamos todos, o sea, que se supone que es una clase, en vivo, yo no lo voy a subir. O sea, por eso, si los quieren grabar, grábenlo y ahí se lo quedan ustedes, pero yo les exhorto a no subir. No solo les exhorto, les ruego, les pido, casi les exijo que no lo suban ustedes, ¿no? Guárdenlo para ustedes. Yo los que subiré serán aquellos que, disculpen, van a estar haciendo arreglos por ahí arriba y los que yo subiré son aquellos que no están en la clase y eventualmente ya que tenga tiempo o si se me hace muy sencillo, pues subiré también estos, ¿no? Y ya les compartiré ahí en los correos que me mandaron, que ya lo subí, ¿no? Lo que pasa es que le estoy dando en el botón de grabar, pero Ajá, me dice que solicite permiso al hospedador de la reunión para ajá. grabar. Entonces, creo que usted tiene que modificar los permisos para que podamos empezar a grabar. Ok, de acuerdo, de acuerdo. A ver, entonces déjame ver. O sea, no sé si le llegó alguna solicitud o algo, pero
No sé en qué parte se tenga que modificar. Chat. Fíjense, aparte el chat no lo puedo ver. Ahorita que estaba compartiendo pantalla no podía ver el chat. Pero parece que alguien está grabando, ¿no? Yo. Ajá. Ah, pues tal vez por eso nosotros no podamos grabar. Creo que solo una persona puede Ajá. grabar. ¿Solo una persona puede grabar? Creo que sí. Ajá. De hecho, o sea, nos puede dar el permiso, pero Ajá. eso no me queda claro si podríamos grabar varias personas, pero según yo, igual solo se puede grabar una persona. Entonces, más bien tendría que grabarla usted y Ajá. no sé, igual puede hacer un Google Drive, no sé si a todos les parezca igual, porque con los del posgrado yo siento que tuvimos muchos problemas con el correo, Ok. pero si usted puede hacer un Google Drive, la verdad sería mucho más fácil para todos, ya para poder ver los videos. Y de hecho así se pueden ver y no bajarse, no sé. Bueno, eso podría ser. Nada más que fíjense que yo tengo un correo de ciencias, es el mismo, o sea, es a Rodríguez arroba, en lugar de física es arroba ciencias.unam.mx y utilizaría ese para hacer el drive porque ahí puedo meter todo, ¿no? ¿Nos puede poner su correo, profe? Porque a mí no, yo no lo tengo. Sí, el que podríamos usar ahora, vamos a usar a ver si, lo voy a poner. Ok. Ahí para las cosas que quieran, usen ese. Ya si no les contesto en ese de ciencias, me mandan al mismo correo, pero en lugar de ciencias dice física. Para que el de física no se llene mucho, ¿no? Usemos ese de ciencias. Bueno. Entonces, yo termino de grabar y eventualmente lo subo o se lo mando a quien me lo vaya pidiendo. Y ahorita que terminemos la clase, nos ponemos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bueno, cuando no me contesten, pensaré que sí. A ver. Esto. Voy a dejar de compartir. A ver si. Ahí estamos, ¿no? Ahí pueden ver ya bien la pantalla. Chicos, ahora sí contéstenme, por favor. Sí. Sí. Perfecto. Sí. Ok, pues ahora sí, si quieren apaguen sus micrófonos, arrancamos y ahí ustedes van viendo, ¿no? Bueno. Pero, ¿y ahora cómo le paso? Ok, vamos a empezar con un repaso de electromagnetismo porque es muy importante para la parte de introducción a la física cuántica, ¿no? Que conozcamos bien las ecuaciones de Maxwell y la ecuación de onda, ¿no? Para los campos electromagnéticos. Entonces, vamos a empezar fíjense, yo la primera vez que di el curso, y siempre les cuento eso, comenzaba con las ecuaciones de Maxwell, entonces les ponía la ley de Gauss magnética y ley de Ampère, en fin, las 4 ecuaciones, pero no estaban algunos familiarizados con las ecuaciones de Maxwell. Entonces, lo que me recomendaron y que desde hace años llevo haciendo es dar un paso para atrás y hacer un breve repaso de cómo los fenómenos electromagnéticos aislados, bueno, no aislados, sino que se fueron estudiando de manera independiente, están completamente descritos con las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces, por eso pregunto, ¿cómo llegamos hasta aquí? Vamos a recordar que cargas del mismo, vamos a empezar desde cero, con un curso o con conceptos que vimos en la secundaria, ¿no? Cargas del mismo signo se repelen y con signo contrario se atraen. Perdonen las faltas de ortografía y algunos errores que pueda tener las diapositivas, ¿no? La carga eléctrica siempre se conserva en un sistema aislado, ¿no?
¿Y a qué se refiere con esto de la conservación de la carga eléctrica? La conservación de la carga eléctrica es parte fundamental de la física. Dice aquí que la conservación de la carga para un sistema aislado es como la conservación de la energía. No es que sea como, sino que es tan importante como la conservación de la energía de momento y del momento angular, ¿no? Y de observaciones experimentales, encontramos que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales está dada por la ley de Coulomb, que es el primer concepto que vamos a revisar. La ley de Coulomb es esta fórmula. Vean ustedes, hay una constante, que es la constante de Coulomb, que multiplica a esta multiplicación, a la multiplicación de la magnitud de una de las cargas por la magnitud de la otra carga entre la distancia que haya entre esas dos cargas al cuadrado. Es muy importante, como decía el de diapositiva anterior, recordar que esta fórmula se deriva de experimentos, ¿no? Es algo empírico. ¿Cómo se obtuvo? Bueno, se hizo primero un experimento, se identificó que había una fuerza entre partículas cargadas y se dijo, bueno, vamos a ver qué tanta fuerza existe entre estas dos partículas. Y ellos iban midiendo esa fuerza, había métodos para hacerlo, iban midiendo esa fuerza e iban viendo que a medida que las cargas o las partículas que estaban cargadas se separaban, la magnitud de la fuerza disminuía, ¿no? Entonces, se fue apuntando, oye, ¿cuántas veces tengo a qué tasa va disminuyendo? Y se dieron cuenta que disminuía a esta tasa, ¿no? A medida que las alejabas, iba cayendo como con esta proporción, como R al cuadrado. Entonces, una de las primeras cosas que quiero que quede clara es que si les piden, por ejemplo, deducir la ley de Coulomb proviene de hacer muchos experimentos. Esto es de haberlo medido una y otra y otra y otra vez, ¿no? El valor de la constante de Coulomb es 8.9876 por 10 a la 9 y hay que revisar mucho las unidades, newtons, metro cuadrado, Coulomb también a la -2, ¿no? Hay que revisar las unidades porque eventualmente cuando ustedes estén en un examen, que las unidades tengan consistencia, les permite saber que van resolviendo las cosas de manera adecuada, ¿no? La constante de Coulomb es esta, digamos, la agrupación de estas otras constantes, que es 4pi epsilon 0. Pi, pues es la constante que conocemos todos, y epsilon 0 es una constante conocida como permitividad en el vacío, que a su vez tiene estas unidades. Epsilon 0 tiene Coulomb al cuadrado sobre newtons metro al cuadrado, ¿no? 8.85 por 10 a la -12 Coulomb al cuadrado, newtons metro cuadrado. Sigamos, ¿no? Entonces, la ley de Coulomb expresada en forma vectorial, si se fijan, no sé si puedo regresar. Sí, aquí puedo regresar. Fíjense aquí deberíamos de poner, aquí dice que es la fuerza, pero esto es la magnitud de la fuerza. Identifiquen que aquí tenemos el valor absoluto de la carga, el valor absoluto de una carga. Aquí es la distancia que separa las cargas y esto es una constante, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí es la magnitud de la fuerza, pero nosotros sabemos que la fuerza es una cantidad vectorial, ¿no? Entonces, la ley de Coulomb, que lo que nos daba es la fuerza, y es una cantidad vectorial, significa que una de las partículas cargadas ejerce una fuerza sobre la otra partícula cargada, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que tenemos es la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2, es el vector cuya magnitud es lo que ya habíamos dicho, la multiplicación de la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2, entre la distancia que la separe, por el vector unitario 1, 2, que no es otra cosa que un vector cuya magnitud es 1
y que tiene una dirección que apunta desde la ubicación de la carga 1 hasta la ubicación de la carga 2. Bueno, entonces, sabemos nosotros que la fuerza 1,2 va a ser igual al negativo de la fuerza 2,1 o viceversa, ¿no? La fuerza 2,1 va a ser igual al negativo de la fuerza 1,2. Los signos en las fuerzas, en esta primera fórmula que estamos presentando, que es la ley de Coulomb, describen la dirección relativa, pero no la dirección absoluta, ¿no? Un producto negativo va a indicar que hay una fuerza atractiva entre las cargas y uno positivo, y uno positivo indica que hay una fuerza repulsiva entre las cargas. Aquí, yo no sé si ustedes se den cuenta de que la ley de Coulomb tiene una similitud con la ley de la gravitación universal, ¿no? Que a medida que los dos cuerpos con masa se van alejando, la fuerza de gravedad también va disminuyendo. Sin embargo, en la ley de gravitación no se hace distinción entre si hay masa positiva o masa negativa, ¿no? En este caso sí, y los signos indicarán si es una fuerza que atrae a las cargas o que las repele, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a hacer un ejercicio con esto, porque eso es, digamos, muy, muy didáctico, a mi parecer. Vamos a considerar 3 cargas puntuales que se localizan en las esquinas de un triángulo rectángulo, como se muestra aquí. No parece rectángulo porque esto está como inclinado, pero por favor vean que esto es recto. Son unos dibujos ahí escaneados a mano y todo el curso está así. Yo les iré comentando, ¿no? Oye, mira, aquí se fue este dibujo o lo que sea, ¿no? Bueno, entonces vean, es un triángulo que tiene en un lado una distancia A y en otro lado otra distancia A, ¿no? Entonces, este lado y este lado es igual, son iguales. Y dado que aquí hay un ángulo de 90, nosotros podemos saber que aquí hay un ángulo de 45 grados. Entonces, este es uno de esos problemitas numéricos que a mí no me gustan tanto. ¿A qué me refiero con numéricos? Que hay que meter los datos de los números. No me gustan tanto, pero a veces ejemplifican bien de primera instancia, ¿no? Vean, la carga Q1 y la carga Q3, es decir, esta y esta, valen 5 microcoulombs cada una, es decir, 5 por 10 a la menos 6 coulombs, mientras que la carga Q2 tiene un valor negativo, es una carga negativa que vale 2 microcoulombs. La distancia A es 10 centímetros y lo que nos pide es encontrar la fuerza resultante ejercida en la carga 3. Claro, con Pitágoras podemos sacar que la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3 es raíz de 2 por A, ¿no? Entonces, vamos a ver, la fuerza que siente, ahí entre comillas, la carga 3, viene producida por la interacción con dos cargas, ¿no? Con la carga 2, que está aquí, y con la carga 1. Entonces, hacer un diagrama nos ayuda mucho. Fíjense, este es el diagrama de esta carga 3. Esta carga 3 siente una fuerza en esta dirección. Nosotros podríamos poner una línea punteada aquí y decir que hay un ángulo aquí de 45, ya sabemos que es de 45, y siente esta fuerza 1,3 debido a la carga 1, ¿no? Y como la carga 3 es positiva y la carga 1 es positiva, la fuerza es repulsiva y por lo tanto es positiva, ¿no? Ahora, la carga 3, por su parte, siente una fuerza debido a la presencia de la carga 2 que está acá. Pero como la carga 2 es negativa, nosotros podemos decir que la fuerza va en sentido de X o de Y negativas, ¿no?
Podríamos también decir que la fuerza va para acá, para la derecha, y asignar el negativo en el vector unitario, ¿no? Es exactamente equivalente. Entonces, veamos, vamos, ya que tenemos este diagramita de cómo están las fuerzas que siente la carga 3, vamos a sacar vamos a utilizar nuestro concepto, que acabamos de presentar, que es la ley de Coulomb, para sacar la magnitud, solo la magnitud de la fuerza 2,3, que es esta, ¿no? La magnitud. Como es la magnitud, nos olvidamos de las cantidades vectoriales y solo vamos a agregar los números, que son las multiplicaciones. Es la constante de Coulomb multiplicado por la carga, el valor de la carga Q2, multiplicado por el valor de la carga Q3, entre la distancia que separa a esas dos cargas. Fíjense, aquí hay un error, ¿no? Porque la distancia que separa estas dos cargas, déjenme regresar, dijimos que era A, y A dijimos que era 0.1 metros, y aquí estamos poniendo 0.1 metros al cuadrado. En realidad este cuadrado va aquí afuera, ¿eh? Entonces, veamos que es 0.1 metros al cuadrado. Cuando ustedes meten todos estos numeritos a su calculadora, que yo les recomiendo que aquellos que no estén familiarizados o que no hayan llevado un curso de electromagnetismo, aunque sea básico en su formación, pues lo vayan haciendo, ¿no? Les va a dar que un valor de 8.99 newtons. Repito, les recomiendo que hagan el análisis, que pongan las unidades. Aquí se ve rápidamente, ¿no? Aquí tenemos Coulomb al cuadrado, y aquí hay un Coulomb al cuadrado con el cual se va a ir. Y aquí, como vamos a elevar al cuadrado el metros, y aquí hay un metros al cuadrado, se va, y claro que está consistente las unidades en newtons. Entonces, ahí tenemos la magnitud de la fuerza 2,3. Ahora tenemos que hacer lo mismo para la magnitud de la fuerza 1,3. Otra vez, multiplicamos la constante Coulomb por el valor de la carga 1, por el valor de la carga 3, entre la distancia que hay entre esas dos cargas. Recuerden que la distancia que hay entre esas dos cargas ya no es A, sino es la hipotenusa del triángulo, ¿no? Y les da 11.2 newtons. Entonces ya tenemos la magnitud de la fuerza 2,3 y la magnitud de la fuerza 1,3. Lo que nos resta ahora es obtener las componentes del vector de fuerza 1,3 y las componentes del vector de fuerza 2,3. Vean ustedes, para el vector de fuerza 1,3, ¿qué tenemos? La magnitud por el ángulo que forma el vector con la proyección en X. Déjenme regreso para que no quede esto raro, ¿no? Vean ustedes, nosotros decíamos que la carga 1 ejercía una fuerza sobre la carga 3, que es esta, F1,3. Entonces, ustedes recuerden que yo puedo expresar esta esta cantidad vectorial como la suma de las proyecciones del vector, ¿no? Es decir, yo puedo proyectar este vector en X y puedo proyectar este vector en Y, y entonces puedo expresar este vector como la suma de sus proyecciones. ¿Cómo lo proyecto? Pues es la magnitud por el coseno del ángulo que haya entre el vector y este eje que es X o que es Y, y el seno del ángulo que haya aquí por la magnitud del vector, ¿no? Entonces, como yo ya conocía que la magnitud del vector F1,3 es 1.2 newtons, ahora solo me falta para conocer su proyección en X, multiplicarlo por coseno de 45 grados. Y entonces me queda 7.94 newtons. Y lo mismo, o bueno, un proceso similar
para para la proyección en Y, ¿no? Seno de 45 grados es el mismo valor que coseno de 45 grados multiplicado por 11.2 y me da 7.94 newtons. Entonces, fíjense ustedes, yo tengo aquí no lo hice, pero vean ustedes que la magnitud, aquí habíamos calculado la magnitud de la fuerza 2,3. Y aquí lo que nos damos cuenta es que el vector de fuerza 2,3 está completamente comprendido en Y, está completamente en Y o en X, ¿no? Entonces, acá no tenemos que hacer ninguna descomposición, es menos 8.99 en Y, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que hay que sumar, vean, hay que obtener la parte en X de la fuerza 1,3 y sumarla a la parte en X de la fuerza 2,3. ¿Qué teníamos? La parte en X de la fuerza 1,3 es 7.94 newtons y la parte en X de la fuerza 2,3 es menos 8.99 newtons por cómo está dirigido. Al hacer la resta, al hacer la suma, perdón, nos queda menos 1.04 newtons. Y en el caso de la parte en Y, tenemos que hay que sumar la componente, la fuerza 1,3 en Y más la fuerza 2,3 en Y. La fuerza 1,3 en Y es, como ya lo habíamos calculado, 7.94 newtons. Y como el vector de fuerza 2,3 está completamente comprendido en X, pues aquí es 0. Y nos queda 7.94 newtons. Con esto podemos ya expresar un vector de fuerza resultante, que es la fuerza que siente la partícula 3 debido a la presencia de la carga 1 y carga 2, que es menos 1.04 en Y más 7.94 en J. Y ustedes podrían dibujar ese vector, que sería, ¿cómo? Sería algo hacia arriba y hacia acá, hacia arriba y hacia la izquierda, ¿no? Algo de ese estilo. Vamos a ver qué sigue. Ok. ¿Qué es lo que acabamos de hacer y qué es lo importante retomar de este ejercicio? Bueno, primero, debe de quedar claro que son puros conceptos. Y un poquito de aplicación, pero a mí mejor entender, muy sencillo, pero muy poderoso y muy valioso. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de descubrir con este ejercicio es que se puede aplicar para obtener la fuerza que siente una carga debido a otras, se puede aplicar el principio que se llama principio de superposición. ¿Qué me indica el principio de superposición? Yo tengo una carga y veo cómo interacciona con otra, ¿no? Aplico la ley de Coulomb, que se obtuvo de forma experimental, y obtengo un vector de fuerza debido a esa carga. Después me olvido de esa carga y veo otra de las cargas que esté ahí en el ambiente o en el problema que yo estoy tratando de resolver, y hago exactamente el mismo procedimiento y guardo ese resultado. Y luego veo otra carga, hago el mismo procedimiento y guardo ese resultado. Al final, puedo sumar todos esos resultados para obtener la fuerza resultante, y eso es el principio de superposición, que en este caso, en el electromagnetismo, es de un valor inmenso, ¿no? Ese principio de superposición también se puede aplicar a campos eléctricos, que es lo que vamos a ver ahorita. Vean ustedes. Lo que nosotros hicimos ahorita, y esta parte es, a mi parecer, de tal importancia que lamento que esté en la primera clase del curso, porque a veces las primeras clases del curso parecen no tener la formalidad que en verdad que sí tienen.
Vean el concepto que vamos a discutir en este momento y discútanlo, más bien reflexiónenlo en sus casas. Nosotros lo que acabamos de decir es que existe una fuerza eléctrica y esta es una fuerza de campo. Cuando se estudia física clásica a nivel bachillerato o por primera vez, algunos autores deciden hacer una diferenciación de fuerzas entre fuerzas de contacto y fuerzas de campo. Las fuerzas de contacto son aquellas en las cuales se necesita que yo toque, ¿no? Aparentemente, empuje. Por ejemplo, empujar un carro, eso se podría interpretar como una fuerza de contacto, porque yo estoy ejerciendo una fuerza sobre el auto. En realidad, estas fuerzas de contacto no existen, ya eventualmente ustedes o ya lo saben o lo sabrán. En este curso esperemos que también. Pero se podían distinguir, ¿no? Entre fuerzas de contacto y fuerzas de campo. Una fuerza de campo, fíjense, voy a poner aquí, no sé, es que mi cámara es de bajo costo, pero vean, tengo aquí una pluma y si yo la suelto, la pluma cae. Y yo me pregunto, ¿por qué la pluma cae? La pluma, no, a ver, antes de seguir, ¿por qué la pluma cae? La respuesta rápida es la gravedad, ¿no? Mi pregunta es, o más bien, retomemos el gran legado que nos dejó Isaac Newton, ¿no? ¿Qué nos dijo Isaac Newton? Que un objeto no iba a cambiar su velocidad a menos que no sintiera su fuerza, ¿no? Es decir, la fuerza no es otra cosa que la derivada del momento con respecto del tiempo, o una masa por una aceleración. Lo que significa que si un objeto no cambia su velocidad, o sea, no cambia su posición su velocidad con respecto del tiempo, quiere decir que no hay ninguna fuerza ejerciéndose sobre él. Entonces, yo ahorita pues estoy contrarrestando la fuerza de la gravedad, pero cuando yo no toco la pluma y la dejo caer, entonces hay un cambio de velocidad en ese objeto. Y si hubo un cambio de velocidad en ese objeto, hay una fuerza. Y si hay una fuerza, pues yo no la estoy viendo. Es una fuerza que es una fuerza que no es de contacto, es una fuerza de campo, ¿no? Entonces, en el caso de las cargas que nosotros vimos ahorita con la ley de Coulomb, y ustedes lo pueden hacer, este ejercicio de que se frotan. Yo, miren, aquí tal vez voy a agarrar, no sé, y voy a partir, fíjense, unas hojitas, a ver si me sale, ¿no? Vean, estoy partiendo unas hojitas y a ver si, esto tiene que ser un dieléctrico, ¿no? Lo voy a tallar en mi cabello. Voy a ver si, bueno, no se alcanzan a pegar porque pero aquí tengo otra. Esto es una escuadra. Lo voy a hacer así. A ver si se carga. Ay, tampoco se pudo. Bueno, pero el punto es que hay una carga y atraen las partículas, ¿no? Como lo vimos en el ejemplo. Pero eso es una fuerza de campo. ¿Y qué con eso? Que la fuerza de campo está asociada a un campo per se sin la necesidad de que tenga que haber una fuerza. Vean ustedes, si yo voy a hacer el ejercicio de la gravedad, tengo la pluma y yo la suelto y entonces la pluma siente una fuerza debida al campo gravitatorio de la Tierra. Siente una fuerza debido al campo gravitatorio de la Tierra. Pero, si la pluma no existiera, el campo
gravitatorio de la Tierra no existiría? La respuesta es no. El campo gravitatorio de la Tierra existe, haya o no haya una pluma sobre la cual ejercer una fuerza. El campo, el campo gravitatorio está ahí. Y la misma analogía se puede hacer para un campo eléctrico. Si tú tienes una partícula cargada, esta partícula cargada va a ejercer una fuerza eléctrica sobre una partícula cargada que esté en sus cercanías o esté ahí, ¿no? Pero si la otra partícula cargada no está, eso no significa que no hay algo que se llama campo eléctrico, que es el campo de la partícula que está ejerciendo una fuerza sobre la otra. Perdón por dar tanta vuelta, pero ese es un concepto importante, distinguir entre fuerza eléctrica y ahora campo eléctrico. El campo eléctrico existe en una región del espacio que rodea a un objeto cargado o a una fuente de carga, haya o no otra partícula cargada que sienta una fuerza, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a definir el campo eléctrico debido a una fuente de carga en la localización de una carga prueba como la fuerza eléctrica en la carga prueba por la unidad de carga. Esto suena un poco rebuscado, pero el hecho es que si yo no tuviera la pluma para medir el campo gravitatorio de la Tierra, me sería muy difícil medir el campo gravitatorio. Hay algunas cosas sofisticadas para hacerlo, pero una igual o incluso más eficiente y no tan sofisticada es utilizar la pluma y decir, vamos a ver cuál es el campo gravitatorio de la Tierra, midiendo cuál es la fuerza que el campo gravitatorio de la Tierra ejerce sobre la pluma. Bueno, para medir el campo eléctrico se hace lo mismo. Podemos asociar una fuerza eléctrica, ¿no?, a un campo eléctrico que exista en una determinada región del espacio, aunque no sepamos ni debido a quién es, al multiplicarlo por una carga prueba, ¿no? Ponemos ahí una carga imaginaria. Entonces, con esto obtenemos una nueva definición que ya no es solo fuerza eléctrica, sino campo eléctrico. El campo eléctrico no es más que la fuerza eléctrica entre la carga. O bien, como el campo eléctrico es la fuerza eléctrica entre la carga, el campo eléctrico queda definido como la constante de Coulomb por la carga que produce ese campo eléctrico entre R cuadrada, donde R cuadrada es la distancia que existe entre la fuente del campo eléctrico y el lugar en donde tú pongas esta carga prueba que te va a permitir determinar cuál es el campo eléctrico, ¿no?, multiplicada por un vector unitario. ¿Para qué? Para darle carácter vectorial al campo eléctrico. No sé si estoy siendo claro, chicos. ¿Estoy siendo claro? Bueno, cuando no me contesten, quiere decir que sí. Bueno. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahora de campos eléctricos, no de cargas. Dice, la carga Q1 y la carga Q2 están localizadas en el eje X a distancias A y B respectivamente desde el origen, como se muestra en esta figura, ¿no? Y lo que nos pide es encontrar los componentes del campo eléctrico neto en un determinado punto en el espacio que está en la localización 0, Y. Es exactamente la misma metodología que nosotros aplicamos para determinar las fuerzas eléctricas, pero ahora con el nuevo concepto que es campo eléctrico. Vean ustedes, tenemos dos fuentes de carga y entonces lo que queremos es encontrar el campo eléctrico resultante. Podemos aplicar el principio de superposición que habíamos discutido. ¿Y qué es esto? Vamos entonces a añadir vectores de campo eléctrico a un punto en el espacio. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la magnitud del campo eléctrico en P debido a la carga
Q1. Vamos a ver. Q1 debido a esta carga. Vean ustedes, tenemos que encontrar el campo eléctrico aquí. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros tenemos? Aquí hay un ángulo phi entre el eje X y el vector unitario que está dirigido desde Q1 hasta el punto de prueba P, ¿no? Y entonces, lo primero que podemos hacer es encontrar la magnitud de Q1. El campo eléctrico, ¿cómo se define? Como la constante de Coulomb multiplicada por la carga que produce ese campo eléctrico entre la distancia que hay entre la carga que produce el campo eléctrico y el lugar en donde vamos a medir el campo al cuadrado multiplicada por el vector unitario que une la fuente del campo eléctrico y el punto en donde se va a medir el campo, ¿no? Entonces, vean ustedes, aquí lo que tenemos que hacer es sacar Q1, nada más obtenemos la magnitud de Q1 y vamos a ponerle valores absolutos. Ahorita verán por qué. ¿Y cuál es el valor de R1 al cuadrado? Ay, perdón. El valor de R1 al cuadrado es A. A ver, ¿cuál es el valor de R1? Pues utilizamos Pitágoras. Es A al cuadrado más Y al cuadrado, raíz cuadrada de esa suma. Entonces, como eso está al cuadrado, solo vamos a quitar la raíz cuadrada y por eso nos queda A cuadrada más Y cuadrada sobre, K1 sobre A cuadrada más Y cuadrada multiplicada por la constante de Coulomb, ¿no? Lo mismo hacemos para la carga 2. Tenemos la constante de Coulomb multiplicada por la carga 2, nada más que ahora es B cuadrada más Y cuadrada, que es la distancia que las separa, ¿no? Ahora vamos a escribir el campo eléctrico en términos de vectores para cada carga en forma de vector unitario. Por ejemplo, para el campo eléctrico producido por la carga 1, ¿qué tenemos? La magnitud del campo eléctrico, ¿no? Que ya la habíamos determinado que es esta, multiplicada por su proyección en X. ¿Cuál es su proyección en X? Vean ustedes, este vector, esta es la magnitud del campo eléctrico y al proyectarlo en X nada más es coseno de phi, ¿no? Como se tiene aquí, por el vector unitario I. Y lo mismo, o bueno, proceso similar, la magnitud del campo, del campo eléctrico 1 multiplicado por seno de phi en J. Lo mismo para E2, ¿no? Tenemos la magnitud, que ya la calculamos, por coseno de teta. Vean ustedes, porque coseno de teta, y va... una de las cosas aquí que es importante comentarles y que olvidé. La carga prueba para poder evaluar los campos eléctricos producidos por distribuciones de cargas o cargas puntuales, como en este caso, siempre será positiva. La carga prueba siempre será positiva. Entonces, en este caso, como yo tengo una carga que produce un campo eléctrico aquí y la carga prueba es positiva, entonces el campo eléctrico va hacia acá, hacia arriba, debido a este. Como la carga prueba es positiva aquí y yo tengo una carga negativa, entonces es atractiva y viene hacia abajo, ¿no? Entonces, para el caso de la parte en X o en Y de la carga 2, del campo eléctrico producido por la carga 2, vean ustedes, me regreso aquí, vean ustedes que viene hacia abajo, ese es el campo eléctrico, y como viene hacia abajo, vean que el componente en X de esta flechita es positivo, ¿no? Y por lo tanto, este valor es positivo. El que sí es negativo, como va hacia abajo, el componente en Y, ese sí es negativo, ¿no? Entonces me queda la magnitud del vector, que era esta que ya calculamos, por seno de teta, que es el ángulo que se hace,
entre el vector de campo eléctrico, perdón, la proyección, y me queda aquí negativo, seno de teta en J, ¿no? Entonces ya tengo el campo eléctrico producido por, o el campo eléctrico generado por la carga 2 en ese determinado punto prueba. Entonces, ahora solo falta escribir las componentes del vector de campo eléctrico. Podemos hacer lo mismo que habíamos hecho la vez pasada. Para obtener las componentes del campo eléctrico en X, pues sumamos las componentes, la componente del campo eléctrico producida por la carga 1 más la componente del campo eléctrico producida por la carga 2, que es la producida por la carga 1, es constante de Coulomb por la magnitud de la carga 1 entre A cuadrada más Y cuadrada coseno de phi, más la constante de Coulomb, la carga 2, por B cuadrada más Y cuadrada por coseno de teta. Aquí, por supuesto, se puede factorizar la constante de Coulomb, que yo no la presento ahí factorizada. Y para obtener las componentes en, perdón, la componente en Y del campo eléctrico es sumar la componente en Y debido a la carga 1 más la componente en Y debido a la carga 2 y otra vez, ¿no? Hacer, aquí presento las expresiones que ya analizamos de dónde surgieron, ¿no? Con esto se tiene el vector, ¿no? Con esto tendríamos ya el vector resultante de campo eléctrico debido a la carga 1 y debido a la carga 2. Es muy importante ustedes, es muy importante que ahora ustedes identifiquen un concepto, no sé, no nuevo, pero sí, que debe de irles quedando claro desde este momento. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con temperaturas, vamos a pensar en este pequeño espacio que estoy delimitando entre mis manos. Y yo quiero obtener temperaturas en un determinado punto, en determinados puntos del espacio, yo lo que obtendré serán cantidades escalares. 50 grados centígrados, 43 grados centígrados, 48 grados centígrados. Y ya están. Eso es lo que obtengo. Pero cuando yo voy a obtener campos eléctricos, yo no voy a obtener cantidades escalares. Entonces, quiero que ustedes estén muy conscientes de eso para cuando resuelvan sus problemas. Lo que yo voy a obtener alrededor de una partícula cargada, en cada punto del espacio, hay una cantidad vectorial que me indica el valor del campo eléctrico producido por esa carga puntual o por esa distribución de cargas. Vean ustedes que este resultado que nosotros hemos obtenido para este par de cargas es única y exclusivamente para este punto en el espacio, ¿no? No para otros. Claro, también tenemos una ventaja, porque como este punto en el espacio lo expresamos en términos de A, B, phi, teta y Y, podemos asignarle valores a B, a Y, a teta y a phi para obtener otros puntos. Por ejemplo, si yo pusiera un punto aquí, fíjense dónde está el cursor, claro está que el valor de phi cambiaría, el valor de teta cambiaría, el valor de A cambiaría, el valor de B cambiaría y el valor particular de Y cambiaría. Si yo ingreso esos valores a estos resultados que estamos presentando aquí, también seríamos capaces de calcular el vector de campo eléctrico en este lugar, ¿no? O en este otro, o en este otro. Pero fíjense ustedes que el vector de campo eléctrico en cada punto del espacio cambia.
cambia no solo en magnitud, cambia también de dirección, ¿no? Entonces, ustedes deben de pensar en el campo eléctrico en el espacio como, no es que deban de pensar, es que así es, como un campo vectorial, como una colección de vectores que apuntan en diferentes direcciones, dependiendo de las cargas que están, o de las distribuciones de cargas que están produciendo esos campos eléctricos, ¿no? Y estas colecciones de vectores, por último, nada más, se suman. Supongamos que yo tengo estas dos cargas que me producen una colección de vectores de campos eléctricos aquí alrededor de ellos o incluso más lejos, pero de repente yo llego con otra carga y la pongo en la cercanía de estas. Entonces, ese nuevo campo eléctrico que produzca esa otra carga va a modificar, si ustedes lo quieran, no a modificar, se tendrá que sumar esa contribución a los campos eléctricos, al campo vectorial eléctrico que haya en ese lugar, ¿no? ¿Y cómo se hace? Siguiendo el principio de superposición que hemos visto hasta este momento, ¿no? Y en este sentido, conviene evaluar un concepto muy útil que es el dipolo eléctrico. El dipolo eléctrico no es otra cosa que una particularización de este concepto general. Vean, aquí nosotros teníamos una partícula cargada positiva, una partícula cargada negativa, y lo mismo vamos a tener aquí, una partícula cargada positiva y una partícula cargada negativa. Pero ahora vamos a hacer el caso especial en donde la carga Q1 tenga la misma magnitud que la carga Q2. En el caso pasado podían tener diferentes magnitudes de la carga, ¿no? Acá tienen la misma magnitud. Pero además vamos a hacer que las distancias que hay desde la carga Q1 hacia el origen y desde la carga Q2 hacia el origen sean las mismas, que no era así en el caso pasado, ¿no? Entonces estamos haciendo una particularización del caso pasado. Por lo tanto, podemos utilizar los resultados que calculamos o que obtuvimos en el caso pasado. Solo necesitamos hacer que A sea igual a B y que Q1 sea igual a Q2 y por lo tanto también, dado que A es igual a B, que phi sea igual a teta, ¿no? En ese caso, vean que el campo eléctrico en X me va a quedar de la siguiente manera. Como las cargas son iguales, lo único, fíjense, al tener las cargas iguales y al tener que A es igual a B y que phi es igual a teta, lo que me queda es solamente 2 veces eso, ¿no? Porque me va a quedar todo esto igual, entonces me queda 2 veces la constante de Coulomb multiplicada por la carga entre A cuadrada más Y cuadrada coseno de teta. Eso para la componente en X del dipolo. Para la componente en Y del dipolo vamos a tener lo siguiente. Tenemos que A va a ser igual a B y que la carga 1 va a ser igual a la carga 2, que phi va a ser igual a teta. Y entonces vean, como son iguales, me queda que 1, esto es igualito a esto, nada más que está restando. Y como está restando, me queda 0, ¿no? La componente del campo en Y se va a eliminar por la simetría del sistema que es este dipolo, ¿no? Entonces, se elimina y podemos poner ahora, fíjense, ahora podemos seguir haciendo diferentes manipulaciones de los resultados que hemos obtenido y el coseno de teta lo podemos expresar en términos de los parámetros que tenemos disponibles ahí. Coseno de teta nosotros sabemos que es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? A sobre R. Y entonces nos queda que es A sobre, ¿quién es R? ¿Quién es esta distancia? Esa distancia es A cuadrada más Y cuadrada
al cuadrado o a la 1/2, que es la magnitud del vector. Entonces, fíjense ustedes, habíamos dicho, se eliminó la componente en Y del campo eléctrico en el dipolo. Nos queda solo la componente en X, y la componente en X es 2 veces la constante de Coulomb por la carga entre A cuadrada más Y cuadrada coseno de teta. Pero también dijimos que coseno de teta no era otra cosa que A entre A cuadrada más Y cuadrada a la 1/2. Entonces, nada más es sustituir aquí lo que vale coseno y hay que multiplicarlo, ¿no? Fíjense, entonces me queda 2 veces la constante de Coulomb por la carga por A, que viene de este, y esta multiplicación, nada más me queda, esto es A cuadrada Y cuadrada elevada a la 1, más 1/2, me queda 3 medios, ¿no? A cuadrada más Y cuadrada a la 3 medios. Y entonces hemos determinado que el campo eléctrico producido por este dipolo eléctrico en un punto P aquí en el espacio es el campo eléctrico total, es solamente el campo eléctrico en X y es esta expresión, ¿no? Le podemos ir dando diferentes valores, por ejemplo, a A y a Y, para determinar cuál sería el campo eléctrico en diferentes puntos de esta bisectriz, ¿no? Podemos ir cambiando. ¿Lo ven? Entonces, como podemos irlo cambiando y tenemos ya un resultado para este campo eléctrico, vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer este pequeño análisis, el dipolo eléctrico a grandes distancias. Bueno, antes de eso, vamos a hacer el dipolo eléctrico a Y igual a 0. ¿Qué tendríamos cómo sería el dipolo eléctrico? A ver, perdón por trabarme, chicos. Lo que pasa es que cuando hablo yo solo, a veces me confundo a mí mismo. Vean ustedes, supongamos que vamos variando el valor de Y lo vamos haciendo muy chiquito. Vamos haciendo chico, hasta que Y vale 0. Y cuando Y vale 0, el punto de prueba donde queremos medir el campo eléctrico está justo en medio de la carga positiva y la carga negativa, que tienen magnitudes iguales. En ese caso, este Y va a valer 0 y vamos a tener A al cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Eso cuánto nos da? Pues nos da A al cubo, ¿no? Y como hay un A aquí, nos da A al cuadrado, nos queda 2Q sobre A al cuadrado, ¿no? Si me equivoco, abran su micrófono y díganme, no da eso, chicos, por favor. Y bueno, lo que significa es que sí que hay un campo eléctrico ahí, ¿no? Y ese campo eléctrico ahí en ese punto depende nada más de la distancia de separación que haya entre las dos cargas. Ese fue el primer ejercicio que no viene aquí con sus expresiones. Pero el que sí viene es este del dipolo eléctrico a grandes distancias. Ahora hagamos lo contrario. Vamos a encontrar, o no lo contrario, sino otro escenario. Vamos a encontrar el campo eléctrico debido al dipolo, pero cuando el punto se encuentra a una distancia Y muy, muy lejana o muy superior, mucho más grande al valor de la distancia que separa las cargas. Entonces, ahí podemos hacer varias cosas. Podríamos obtener, si se fijan, vean, este campo eléctrico es un vector, pero este campo eléctrico es una función también. Es una función del puede uno hacer función de A, de Q, pero podemos dejarlo como una función que dependa del valor de Y. Y si hacemos una función que depende del valor de Y, podríamos, por ejemplo, hacer una expansión en series de Taylor
y obtener un valor también, ¿no? Para el caso en donde Y sea muchísimo más grande que A. Otra de las cosas que podemos hacer, que es mucho más sencilla, es aproximar ese valor, aproximar el valor del campo eléctrico para el dipolo a distancias muy grandes, solo despreciando el valor de A cuadrada, no el valor de A. Porque ustedes recuerden, si tienen, por ejemplo, 0.01 al cuadrado, se hace todavía mucho más chiquito. Entonces, es conveniente solo despreciar el valor de A cuadrada para quedarnos con una aproximación del valor del campo eléctrico total en un punto muy, muy alejado que nos indicaría, ¿no?, que el campo eléctrico es la constante de Coulomb por 2 veces la distancia que separe a las dos cargas por el valor de las cargas entre la distancia al cubo, ¿no? La distancia de separación al cubo. Y ese resultado indica que para puntos muy, muy distantes, los campos de las cargas de igual magnitud, pero de signo opuesto, casi se cancelan uno al otro. Por eso, en el plano bisector, el campo eléctrico creado por el dipolo va a variar como 1 sobre R a la 3. Una cosa interesante de esto, o la parte más, las cosas que yo quiero que vayamos concluyendo. Eduardo, ¿tienes alguna pregunta? Una de las cosas... Perdón. No, ok, no hay problema. Una de las cosas que quiero que vayamos concluyendo o que vayamos recapitulando como a manera de resumen son las siguientes. Comenzamos con la ley de Coulomb. Dijimos que la ley de Coulomb era producto de muchos experimentos. Tiene una forma, es una expresión. La ley de Coulomb no es otra cosa que una multiplicación, ¿no? Una constante que multiplica a las magnitudes de dos cargas, ¿no? Porque la ley de Coulomb nos dice cuál es la fuerza que siente una carga sobre la otra, y multiplica esas dos magnitudes y las divide entre R al cuadrado, donde R es la distancia que hay entre esas dos cargas. Dijimos que esta ley de Coulomb, como es una fuerza, nosotros sabemos que una fuerza es una cantidad vectorial. Entonces, tenemos que saber cuál es la dirección de esa fuerza que nosotros habíamos calculado. Lo hicimos. Después dijimos que si teníamos una partícula cargada y ésta sentía fuerza debido a diferentes partículas cargadas que estaban en su cercanía, podíamos aplicar el principio de superposición, que era sumar las fuerzas que siente la partícula debido a cada carga individual y obtener un vector que sea la fuerza resultante debido a la suma de todas estas. Eso podíamos hacer. Después también dijimos que no necesariamente tendría que haber una carga para que exista un campo eléctrico. Introdujimos un nuevo concepto. Ya no es fuerza eléctrica, es campo eléctrico. Y el campo eléctrico solo se determina con la carga que produce el campo eléctrico. Pero, ¿qué tenemos también? Que el campo eléctrico es una cantidad vectorial, ¿no? Que en cada punto del espacio nosotros vamos a tener una magnitud de campo, pero también una dirección, a ver hacia dónde se dirige ese campo. Y que una manera de determinarlo es utilizando este concepto de carga prueba, donde la carga prueba siempre es positiva. Entonces, el campo eléctrico también se puede, total, debido a varias cargas o a varias distribuciones de carga, se puede determinar utilizando el principio de superposición. Y
una de las cosas que habíamos visto tanto en el campo como en la fuerza eléctrica es que a medida que una partícula o el lugar en donde tú midas el campo eléctrico se aleja, a medida que este lugar se aleja, decae el campo eléctrico como R al cuadrado, cuando es de una sola partícula. Pero ahora que proponemos este ejercicio en donde tenemos dos cargas, una positiva y una negativa enfrente de una de otra, vemos que si calculamos el campo eléctrico o determinamos la componente en en Y del campo eléctrico, esa se cancelaba debido a la simetría, ¿no? Del problema, de las cargas eléctricas, carga positiva y carga negativa. Y lo que hemos visto ahora con este ejercicio es que si la distancia que separa estas dos cargas es muy pequeña comparada con la distancia a la que medimos el campo eléctrico producida a estas dos cargas, es casi como pensar, ¿no?, en un campo eléctrico producido por una sola carga, pero que decae como R al cubo en lugar de R al cuadrado. Es un concepto que, miren, no aparece mucho en los exámenes de admisión, pero que es conveniente empezar a ver porque nos permite ir entendiendo estos de los campos eléctricos y fuerzas eléctricas y tal, ¿no? Continuemos entonces. Fíjense, vamos a complicar un poquito el problema. No por el afán de complicarlo, sino por el afán de darle más realismo a lo que ocurre. Yo les comentaba al principio de la clase que la ley de Coulomb se había determinado de manera experimental y que habían medido las cargas, ¿no? Las fuerzas que producían partículas cargadas. Cuando uno se refiere a partícula puntual, lo primero que quiere uno decir es que esa partícula no tiene volumen, ¿no? ¿Y qué partícula conocen ustedes que no tiene volumen? Pues yo de las que recuerdo es el electrón, ¿no? Pero en realidad, pues uno puede estar poniendo un electrón aquí y viendo el otro y tal, y midiendo las fuerzas. Pero lo que sí puedes hacer es medir la fuerza que producen lo que se llama distribuciones de carga, ¿no? Esta pluma tiene una distribución de carga. Y si yo la froto aquí, pues como es dieléctrica, ya veremos por qué al ser dieléctrica se carga o puede acumular carga. Y tiene una distribución de carga. Esto tiene un valor en coulombs, así como lo hemos trabajado hasta ese momento. Pero lo que viene cierto es que esto no es una partícula puntual. La puedo, tal vez a grandes distancias, imaginar o modelar como una partícula puntual, pero en realidad no lo es. En realidad es una distribución de carga. A veces las distribuciones de carga se pueden modelar, o bueno, en muchos casos se tiene una distribución de carga en lugar de cargas discretas como lo que nosotros hemos trabajado en esos momentos. Y entonces, cuando uno tiene distribuciones de carga, la cosa se complica, pero muy poquito. O bueno, a veces no tan poquito. El concepto de aplicar nuestra ley de Coulomb y nuestros expresiones para el campo y fuerza eléctrica son lo mismo. Vean ustedes, para esos casos nosotros vamos a tener una metodología que no es más que aplicar superposición y dividir como lo haríamos cuando estábamos niños, ¿no? En la secundaria o en la prepa o donde lo hiciéramos. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer es que esta distribución de carga que se encuentra en la pluma, tenemos que dividirla en pequeños elementos. Cada uno en pequeños elementos de carga delta Q. No importa el valor de delta Q, yo puedo, por el momento, ¿no? Yo puedo
cortar esta pluma en 4 pedazos. Es decir, aquí corto 1, 2, 3 y me quedan 4 pedazos. Y ahora, la carga que estaba acumulada en la pluma ya no está en toda la pluma. Me queda calculada en cada uno de estos pedazos. En este pedazo, luego en este, luego en este, luego en este. Y puedo hacer lo mismo que hice con anterioridad para determinar su campo eléctrico. Determinar el campo eléctrico de este pedazo y luego de este pedazo y luego de este y de este. Y sumar los campos eléctricos de las cuatro partes en las que dividí la pluma. Entonces, fíjense, el segundo, pues, ¿qué va a hacer? Va a ser utilizar la ecuación del campo eléctrico producido por una carga para calcular el campo eléctrico debido a uno de esos elementos en un determinado punto en el espacio. Y después evaluaremos el campo eléctrico total debido a la distribución de carga, sumando las contribuciones de cada uno de estos 4 pedazos en los que dividí la pluma, ¿no? Todos los elementos de carga, aplicando el principio de superposición, que solo es sumar, como ya lo hemos visto con anterioridad. Pero resulta, fíjense, esto es muy importante, resulta lo siguiente. Hemos hablado de los conceptos, de un concepto muy importante de los campos eléctricos. Es un campo eléctrico, es un campo vectorial. Lo que habíamos dicho es que tenemos alrededor de una distribución de carga una colección de vectores con diferentes magnitudes y también con diferentes direcciones. Vean ustedes, tengo la pluma otra vez y aquí donde tengo el dedo, si esta pluma tiene una distribución de carga, aquí donde tengo el dedo voy a tener un vector resultante, la suma de todo lo que tengo acá. Y ese vector será de una determinada magnitud, la que sea, y una dirección. Puede ir para acá, puede ir para acá, o puede ir la que quieras. Pero si ahora yo selecciono otro punto, uno acá, por ejemplo, la dirección de ese vector y la magnitud también habrá cambiado. Vean ustedes que si yo divido la pluma en 4 puntos, ahora a su vez tengo 4 distribuciones de carga, porque esos 4 pedazos no son puntuales, también son distribuciones de carga. Uno de los ejercicios que yo podría hacer es decir, oye, ¿sabes qué? Para esos pedazos o bien para la pluma completa, la ubicación de la carga está en su centro de masa. Podría decir, está ahí en el centro, ¿no? Aunque no lo esté, porque físicamente hablando no lo está. Está distribuida en toda la longitud de la pluma. Pero si yo lo divido en 4 puntos, ya puedo tener 4 cargas que estén divididas en sus centros de masa, que la ubicación de esas acumulaciones de carga. Y eso me permitiría calcular un campo eléctrico resultante debido a la carga total más preciso todavía, porque me está diciendo en realidad en dónde está la carga, ¿no? Bueno, una extensión todavía más de eso, es decir, divídalo usted en puntos, en pedazos de pluma todavía más chiquitos. Y luego, cuando los haga más chiquitos, divídalos en más chiquitos y luego más chiquitos y más chiquitos. De tal suerte que este delta Q, cuando este delta Q se va haciendo tan pequeñito, deja de ser un delta Q, deja de ser un pedazo, un trozo de pluma, para convertirse en un diferencial de delta Q, ¿no? En un diferencial de carga. Y ahora la suma, el principio de superposición, cambia de ser solamente una suma que en el ejercicio que yo les había comentado, que va en 4 pedazos, iba de I igual a 1 a 4, ahora se convierte en una integral, ¿no? Y entonces me queda la integral del diferencial de carga entre R cuadrada por el vector unitario R que va desde el diferencial de carga
hasta el lugar de punto prueba. Entonces, imagínense, son una infinidad de vectores unitarios que unen esa misma infinidad de diferenciales de carga, ¿no? No va a pasar nada. Fíjense, si las cargas están uniformemente distribuidas en un volumen, nosotros podemos decir que la densidad, la densidad de carga es la carga total contenida entre el volumen. Si están distribuidas a lo largo de una superficie o en toda una superficie, la densidad de carga va a ser toda la carga que tenga esa superficie entre el área. O si están distribuidas en un solo objeto unidimensional, va a ser la carga total contenida entre la longitud del objeto. Ustedes dirán, miren ustedes, voy a poner el ejemplo de este cablecito. Este cablecito en realidad es tridimensional. Yo tendría que sacar una densidad de carga volumétrica. Pero cuando yo quiero sacar, por ejemplo, el vector de campo eléctrico aquí, las dimensiones de la sección transversal de este alambre son muy pequeñas, son despreciables, y una buena aproximación sería decir que la carga está contenida en toda una línea. Entonces, la carga está contenida en toda la línea y la línea es la longitud, ¿no? de este alambrito. Eso sería una densidad de carga lineal. Por ejemplo, en esta hoja, miren, en esta hoja de papel, fíjense, la sección transversal de la hoja es muy pequeña. Entonces, la carga que acumule la hoja de papel estará distribuida entre su área. Pero ya en algo volumétrico, por ejemplo, en este frasco, si hubiera una carga distribuida, aquí sí está distribuida en todo el volumen, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a aplicar este concepto para un problema sencillo. Vamos a determinar cuál es el campo eléctrico debido a una distribución de carga uniforme que está contenida en una línea de carga. Pero aparte, lo vamos a hacer en un punto que nos resulta muy conveniente y ustedes verán por qué ahorita, ¿no? Fíjense, el problema dice lo siguiente. Una barra de longitud L tiene una carga uniforme positiva por unidad de longitud lambda y una carga total Q, claro, una carga mayúscula Q. Calcula el campo eléctrico en un punto P que está localizado a lo largo del eje de la barra y a una distancia A desde la orilla. Hay que aclarar varios puntos. Primero, el campo E, el vector de campo eléctrico E en ese punto, tiene que apuntar hacia la izquierda, ¿no? Porque la barra es positiva y la carga prueba que vamos a poner en este punto para determinar el campo eléctrico debido a esta distribución, pues es positivo también. Entonces, como la carga es positiva aquí y la carga prueba es positiva acá, entonces se repelen, ¿no? Segundo, si la distancia A incrementa, es de esperarse que el campo eléctrico sea menor. Vean ustedes, aquí lo que va a pasar es que si yo agarro la barra y la voy moviendo con la mano, digamos, hacia la derecha, sabemos por el concepto de campo eléctrico que el valor del campo eléctrico en este punto va a ir disminuyendo cada vez. ¿Por qué? Porque la distancia entre, aunque sea este borde de la barra y el punto, se va a ir aumentando, ¿no? Entonces, el tercero, perdón, si nosotros dividimos la distribución de carga continua de la barra en pequeños segmentos, cada vez más lejos de la barra, el segmento que está cada vez que está más a la derecha de la barra va a aportar menos en esta superposición al campo eléctrico total, ¿no? Y
por la geometría de la barra punto, para este problema en específico, se dice aparentemente no necesitamos vectores. Siempre vamos a necesitar vectores porque, como habíamos comentado, el campo eléctrico es una cantidad escalar, perdón, vectorial. Entonces, aparentemente no necesitamos vectores porque el campo eléctrico en este específico problema siempre apuntará hacia menos I, ¿no? Hacia X negativo. Entonces, pensemos ahora, la barra mide L. Y pensemos que tenemos un dx, es la longitud de un pequeño segmento de la barra que hemos partido. La partimos y tenemos un pequeño segmento. Y en ese pequeño segmento dx hay, como hay una carga total distribuida en la barra y está uniformemente distribuida, cuando yo agarro y le doy un machetazo y corto un pedacito de la barra, si no es dx, si es delta x, o sea, el valor que sea de la barra, ese pedacito va a tener un valor de carga. Si el pedacito es muy chiquito y es un diferencial de X tan chiquitito, pues va a tener un diferencial de Q, ¿no? Entonces, ese va a ser el valor de la carga en el segmento. Como la barra tiene carga por unidad de longitud lambda, ¿no? Ya lo habíamos visto eso. La carga de Q en el segmento pequeño, ¿cuál va a ser? Va a ser la densidad, ¿no? Por el diferencial que tengamos. Lo mismo sería si en lugar de decir que vale dx, vale 1 centímetro, la carga va a ser Q minúscula, va a ser lambda por el centímetro que tengamos, ¿no? ¿Hay alguna duda? No, ¿verdad? No. Ok. Sigamos. Ok. Entonces, fíjense, lo que queremos hacer es encontrar la magnitud del campo eléctrico en P debido a uno de estos pequeñísimos segmentos de barra que a su vez tienen una pequeñísima carga de Q. Pues lo que vamos a hacer, fíjense la consistencia aquí, vamos a calcular la magnitud de un diferencial de campo eléctrico producido por un diferencial de carga, ¿no? ¿Y qué es? Pues es la constante de Coulomb por el diferencial de carga entre la distancia que haya entre ese diferencial de carga y el punto. En este caso, me queda que esa distancia es x al cuadrado, porque lo tenemos aquí en x. Aquí hay a, pero como lo tenemos en x, para poderlo ir integrando más adelante, aquí podríamos poner a y después decir que esto es x al cuadrado, no hay ningún problema, ¿no? Entonces nos queda que, ¿quién era este diferencial de Q? Ya lo habíamos visto aquí. El diferencial de Q no es otra cosa que la densidad por el pedacito que nosotros tenemos, el diferencial de X. Entonces, el diferencial de campo eléctrico es la constante de Coulomb por la densidad de carga por el diferencial de X entre X al cuadrado. Ahora, solo nos resta evaluar el campo eléctrico total en el punto P usando la ecuación que ya habíamos presentado, que no es otra cosa que el principio de superposición, nada más que para un infinito número de diferenciales de carga y es una integral, ¿no? Hay que determinar cuáles van a ser estos límites de integración de manera adecuada. Por la geometría del problema vemos que los límites de integración desde dónde a dónde van. ¿Dónde está el inicio de esta carga? ¿En dónde está? En A. Vean ustedes, aquí es 0 y la barra empieza en A. Es donde está el primer diferencial de la carga. ¿Dónde está el final? El final está en L, que es el valor de la carga, más A. Ahí se encuentra el último diferencial de carga, ¿no? Entonces va desde A hasta L más A. Y entonces tenemos que es la constante de Coulomb por lambda por dx sobre x al cuadrado. K y lambda no son otra cosa que constantes en esta integral.
y por lo tanto salen de la integral. Y me queda que voy a tener la integral de a hasta L más a de dx sobre x cuadrada. Y 1 sobre x cuadrada de x es esto, ¿no? La integral. Esta ya la hice aquí, pero generalmente yo hago todas las, ¿no? Y nada más falta evaluar de a L más a. Al evaluar la integral, me queda esto de aquí, ¿no? Vean ustedes. Al evaluar, me queda 1 sobre L más a, perdón, menos 1 sobre L más a, menos 1 sobre X, es más, ¿no? Y haciendo el algebrita aquí, me queda, que voy a tener la constante de Coulomb por la carga total de la barra entre A, que es la distancia de separación entre el punto P y el inicio de la barra, por L más A. Y ese sería el campo eléctrico total en el punto P debido a la distribución de carga de la barra. A partir de esta expresión, nosotros podemos, en realidad esta expresión, pues esto es un vector, ¿no? Aquí parece que nada más estamos poniendo la magnitud porque afortunadamente, convenientemente, el punto está alineado con la barra. Pero el problema, quiero que ustedes se den cuenta que el problema se puede complicar muchísimo si el punto de prueba, si ustedes les piden el campo eléctrico aquí, ¿no? Porque en este caso nosotros pudimos ir integrando estas contribuciones de los diferenciales de carga sobre una línea en X, pero no es tan sencillo si el punto está acá, ¿no? Dado que la contribución de este diferencial a este punto tiene un determinado vector unitario, R, ¿no? De dirección desde el diferencial de carga aquí a acá y uno acá diferente, ¿no? Entonces, ese problema se podría complicar. Pero bueno, aquí tenemos esta versión que es más accesible. Y este campo es función del valor de A y del valor de L, ¿no? ¿Qué podemos decir acerca de esto? No sé si viene acá. No, ya no viene acá. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Digamos que si A se va haciendo más chiquito, por ejemplo, 0, ¿qué pasaría con el campo eléctrico ahí? ¿Qué pasaría con el campo eléctrico en P cuando A se va haciendo muy pequeño? Perdón, no me puedo contestar. El campo eléctrico, pues se indeterminaría, ¿no? Se haría muy grande porque esto sería 0 multiplicado por 0 y esto va creciendo. O sea, lo que nosotros tenemos aquí es que a medida que acerquemos la barra hacia el punto, el campo eléctrico se va haciendo muy grande, muy, muy grande. Va creciendo, ¿no? Aunque la distribución de carga se mantiene con un mismo valor de Q, pero el campo eléctrico va creciendo mucho por la forma que tenemos aquí. Y esto, de alguna forma, nos da una idea de cómo es que en realidad sí se pueden medir las fuerzas, ¿no?, que existen entre dos distribuciones de carga. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una distribución de carga acá, otra distribución de carga acá? Cada una produce su campo eléctrico y las vamos acercando, ¿no? Vemos que esos campos eléctricos se van a hacer muy grandes y eventualmente podremos empezar a medir la fuerza que sientan, ¿no?, una barra y la otra debido a sus distribuciones de carga, ¿no? Eso es un resultado importante de esto. Otro resultado que podemos ver o que podemos pensar es, ¿qué pasa si la barra se va haciendo muy grande? Si la longitud de la barra va siendo más grande. Bueno, pues también, como es de esperarse,
el valor del campo eléctrico, el valor de la magnitud del campo eléctrico va a ir aumentando. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener más contribuciones. Pero, ¿qué física del problema tenemos aquí? Pues vamos a tener más contribuciones, pero las contribuciones de esos diferenciales cada vez van a estar más lejos, ¿no? Entonces, no aumenta tanto como el hecho de acercar la barra, ¿no?, al punto P. Es decir, si queremos incrementar el campo eléctrico o queremos incrementar la magnitud del campo eléctrico aquí en P, nos conviene más acercar la barra que tenemos de una determinada longitud con una determinada carga concreta que hacerla más grande, ¿no? Claro, hacerla más grande conservando esta Q, conservando la misma densidad de carga, ¿no? Entonces, bueno, se pueden ir sacando ciertos conclusiones de estos resultados que vamos obteniendo en el terreno de la física, que es lo más importante, ¿no? Terminar. Pregunta César, ¿qué pasa si se pide determinar el punto P en la orilla de la barra siendo indeterminada la magnitud? ¿Se cambia de fórmula o qué se podría responder? Indeterminada, a ver César, acláranos. ¿Indeterminada la magnitud de quién? ¿O a qué te refieres con determinada la magnitud? ¿Que no se conozca la magnitud de la carga total de la barra? ¿O a qué te refieres con indeterminada la magnitud? Sí, o sea, una división con un cero abajo se hace indeterminada pues el número de la magnitud que estamos calculando. Claro, claro. Entonces, si se pide o sea, si lo sabemos, pero si un problema nos pide justo ahí calcular la magnitud, ¿qué se puede responder? Ah, ok. Entiendo, muy bien. Corrígeme si no, interrumpen en el momento que sea necesario porque de todas maneras nos quedan 10 minutos. Lo que pregunto es lo siguiente. A medida que nosotros agarremos esta barra que tenemos en este problema y la vayamos acercando al punto A, este punto A va siendo cada vez más pequeño, de tal suerte que este valor se va haciendo cada vez más pequeño hasta que eventualmente este valor es 0. Cuando este valor es 0, tenemos una indeterminación en este campo eléctrico, ¿no? ¿Por qué es una indeterminación? Porque algo dividido entre 0, uno puede pensar en términos físicos que tiende al infinito. Lo que se puede contestar o lo que se contesta es que en realidad este valor, este A, nunca es 0, ¿no? Porque tú no puedes poner, digamos, la barra sobre este, nunca es 0, puede ser muy, muy chiquito. Lo que quiere decir es que el valor aquí va a ir aumentando y va a ir tendiendo al infinito a medida que el valor de A disminuya. Ese es uno de los resultados más potentes de este ejercicio tan simple que hemos resuelto, ¿no? Que dices, oye, tengo una barra con una determinada carga, Q, la que sea, aunque sea pequeña, no importa que sea pequeña. Pero si yo la voy acercando al punto P, la voy acercando cada vez más, el valor del campo eléctrico va a ir creciendo, ¿no? Va a ir creciendo muchísimo. Y eventualmente tiende al infinito ese valor de campo eléctrico, ¿no? Claro, el valor de A, hacer el valor de A es 0, es una indeterminación. Luego, lo que podría pasar o lo que podrías decir es, oye, no, el punto se encuentra dentro de la barra. Vamos a pensar que el punto se encuentre una respuesta más creo, contundente podríamos dar de esta manera. Recuerda la ley de Coulomb. En la ley de Coulomb, o en la determinación del campo eléctrico debido a una sola partícula, a una carga puntual, es la constante de Coulomb por la carga puntual dividida entre R al cuadrado, ¿no? Entonces, te queda dividida entre este R al cuadrado y uno se podría preguntar, oye, ¿y cuál sería el campo eléctrico dentro de la carga puntual? ¿No? Cuando R al cuadrado es casi 0.
sería como preguntarse cuál sería el campo eléctrico dentro de un electrón, que es un punto, ¿no? Es decir, no lo puedes acercar, no puedes medir tanto físicamente. Y en este terreno son preguntas muy valiosas y muy importantes en el terreno de la física, pero en esta primera aproximación, tú no dices, y además es verdad, no puedes entrar a un electrón para medir el campo eléctrico ahí. Lo que sí se va a poder hacer en distribuciones de carga volumétricas y que vamos a hacer más adelante. En este caso es lo mismo. Claro, y además es consistente con la ley de Coulomb y con lo que hemos, los conceptos que hemos revisado hasta este momento. Si vamos haciendo cada vez más chico la distancia de la barra, la distribución de carga al lugar de punto prueba, pues lo que vamos a hacer es ir incrementando la magnitud del campo eléctrico hasta que eventualmente sea muy, muy grande. No sé si con eso respondí, César. A ver, hay un chat aquí. Ok, queda claro. Muy bien. Perfecto. Entonces, nos quedan 5 minutos. Déjenme ver cuáles son las diapositivas que nos faltan. Vamos a dejarlo aquí y comenzamos la próxima clase con estas líneas de campo eléctrico. Que solo son una representación pictórica, pero que es importante discutirlas con calma. ¿Tienen alguna duda? Abran sus micrófonos y díganme, chicos, si tienen alguna duda. Voy a dejar de compartir la pantalla ya. A ver. Bueno. Sí, yo tengo una duda. A ver, vamos, ok. ¿Quién? A ver. Empecemos con Antonio, ¿no? Sí, o sea, entonces, por lo que entendí, bueno, o sea, en ese punto cuando A es cero, no está definido el campo, pero sí se puede determinar el campo en un punto dentro de la barra. Sí, claro, en un punto dentro de la barra se puede determinar, sin problemas. Ok, Profesor, ¿no? De acuerdo, listo. respecto a eso, no hay una de las cosas que dice la ley de Gauss es que el campo eléctrico de un conductor en el interior de un conductor es cero. Muy bien, sí. El campo eléctrico dentro de un conductor, tú lo has dicho muy bien, Gustavo, y apuntas. De hecho, aprovecho para comentarles que ha habido en ocasiones problemas medio truculentos, no truculentos, sino que tienen la intención de evaluar en ustedes estos conceptos muy importantes. La carga dentro de un conductor es cero, pero no la carga dentro de un dieléctrico. Cuando tú tienes una esfera dieléctrica o una barra dieléctrica, la distribución de carga puede ser uniforme en todo el volumen o en toda la superficie o en toda la longitud de la carga, ¿no? En ese caso, sí puedes determinar cuál es el campo eléctrico dentro, por ejemplo, de un volumen, pero no es un conductor, ¿no? Es un dieléctrico para que la carga se distribuya de manera uniforme. Y eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a revisar, ¿no? Con calma, ¿no? O sea, con más calmita. Pero sí puedes determinar el campo eléctrico en algún punto en medio de la barrita. De hecho, podría ser un buen ejercicio que lo trataran de hacer ustedes, ¿no? No estaría mal. A ver, y que lo presenten en la próxima clase. Bueno, no es tarea, ¿eh? Yo no dejo tareas. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? ¿Por ahí no había otra? No. Ok. Yo tengo una pregunta, sí, pero es fuera de la clase. Okay. A mí me enviaron un correo y está este horario de física moderna. Dice que son los martes y los jueves. Ajá. Pero yo tengo entendido que es la misma clase, ¿no? La que da los martes y los jueves. Sino, en teoría sería como otra opción para la gente que no puede asistir los martes. ¿Asistiría los jueves? ¿O me equivoco? Sí, son clases diferentes. Son 2 clases por semana.
Entonces, lo que estuvimos, no sé si estuviste al inicio de la clase, pero lo que estuvimos pensando es en grabarlas y eventualmente las voy a subir. En lugar de enviarlas a sus correos, tal vez las voy a tratar de subir a YouTube y les mando el canal donde estén y ya las pueden ver por ahí si no asistieron o algo, ¿no? Eso podría ser. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta o algo? ¿No? Perfecto, chicos. Pues entonces nos vemos el jueves. El jueves sería a la 1, ¿no? 1 de la tarde. Les mando ahí la invitación en sus correos de la clase. ¿Va? Ya está bien. Bueno. Gracias. Gracias. ¿No de qué? Estén muy bien. Gracias. Buenas Gracias. tardes. Noches. Buenas tardes. Hasta Hasta luego. Hasta Estén luego. bien. Hasta Chao. luego. Igual.